Avanzamos con más de la UMSA en movimiento y contamos con la visita del licenciado Ramiro Escobar, quien es pintor, pero además de eso es fotógrafo. Licenciado, bienvenido a la UMSA en movimiento. Un gusto estar aquí, feliz de hablar un poquito de lo que nos apasiona. Bueno, licenciado, coméntenos por favor un poco más acerca de su formación. Mi formación artística, mira, yo he estudiado en la carrera de artes. Profesionalmente soy pintor, pero mira, la fotografía me ha apasionado desde que estuvimos, como la he tomado como una materia en la carrera, entonces ya lo tenía un poco arraigado en mi vida y claro, sigo pintando hoy día, pero a la par hacemos fotografía también. ¿Nos puede comentar cuál es su opinión y cuál cree que es la importancia de la fotografía y de la pintura en la vida cotidiana? Claro que sí. Mira, la fotografía, la imagen en realidad, está desde que despertamos, ¿no? Tú prendes el televisor y hay una imagen. Tú sales a la calle y ves una imagen. Abres tu celular y ves imagen. O sea, el lenguaje de la imagen es increíblemente universal. O sea, se podría influir tanto en el pensar humano que a veces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, con una imagen podrías hablar más de lo que el lenguaje de la boca habla. Entonces es sumamente importante y a veces yo creo que la sociedad a veces no se da de cuenta de eso y no lo toma muy en cuenta. Licenciado, ¿ha cambiado con el paso del tiempo la fotografía? ¿Ha cambiado la pintura? Pero específicamente la fotografía, ¿ha cambiado con el paso del tiempo? Sí, mira, en su esencia no, ¿no? Hoy en día seguimos viendo cómo se ha creado la fotografía y hay, por ejemplo, parámetros que siempre se van a manejar, que es el ISO, el diafragma y la velocidad, tres parámetros que siempre va a haber. Eso tenemos en los celulares hoy día, podemos comprar apps donde uno podría ya tener esos parámetros también. En la fotografía digital, en una cámara digital, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, en su esencia sigue, pero en velocidad de lo que antes, mira, yo te comento, hace años yo viajé por el Madrid y me llevé un paquete de 10 rollos, porque era analógica mi cámara. Entonces tenía como 360 fotografías para tomar en los 10 rollos. Hoy en día tú sales a la calle y 360 se te han ido en media tarde. Y eso, en una hora podrías haber disparado. Entonces, hoy día la velocidad a la que se puede sacar es increíble. O sea, no podemos decir que se ha duplicado, sino se ha multiplicado la fotografía, ¿no? Precisamente tomando en cuenta lo que usted menciona, ¿qué diferencia habría entre una cámara profesional y una cámara fotográfica de un celular? Porque muchos dicen es el iPhone, es el último iPhone, mi cámara es de 108 megapíxeles en mi Android, pero ¿qué diferencia hay entre lo que vendría a ser una cámara fotográfica y una cámara de celular? Sí, mira, hasta hace unos 5 años yo te diría que una cámara profesional siempre va a ser una cámara profesional. Básicamente el tamaño del sensor de una cámara profesional es 35 milímetros aproximadamente, pero una cámara, el sensor de un iPhone o un celular es mínimo, ¿no? Es 5 milímetros, es súper chiquito. Entonces es una paradoja al decir tienes 100 megapíxeles cuando solamente en realidad es óptico eso y no es real, ¿no? Ahora, ya he visto, por ejemplo, hay cámaras que por ejemplo, han llegado con un lente ya más profesional. Entonces, yo creo que aquí a unos, no sé, 5 o 10 años, como está corriendo toda la tecnología, es muy posible que hayan cámaras, cada vez son más chiquitas, ¿no? La distancia se está cortando, ¿no?
por el momento, o sea, no se va a comparar una cámara profesional con un celular, por más que tenga muy buena resolución. La competencia se puede salvar para hacer muchos trabajos. He visto competencias de videos, por ejemplo, con celular básicamente, increíbles videos, ¿no? Y con fotografías, exactamente, puede haber excelentes fotografías, ¿no? Ahí es cuando entra, hace rato yo te comentaba extra cámaras, es tan importante el estudio del arte en realidad, porque una cosa es aprenderse la cámara, el aprendizaje de cómo manejar el ISO, el diafragma y esas cosas, ¿no? Que uno podría tener muy buen oficio, pero no podría tener esa parte que se estudia por detrás, que son composición de Esa color. precisamente es la relación que tiene la pintura y la fotografía. Totalmente. O sea, mira, yo he estudiado pintura, te decía, y en pintura se estudia todo eso, ¿no? Desde la historia del arte y todo eso, y los grandes maestros del arte clásico, por ejemplo, hicieron mucho énfasis, por ejemplo, en estudiar la composición, y son increíbles las composiciones. Y uno, si no estudia eso, a veces cuando saca fotografías dice, ¿cómo hago? Muchas veces algunos alumnos, yo doy clases a veces a fotógrafos jóvenes y decían, ¿cómo le hago posar a la modelo? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, si uno se aprende un poquito de lo que es la composición, vas a ver esa parte. Y lo puede aplicar tanto en la pintura y en la fotografía. Totalmente. Y no solamente en la fotografía, incluyendo, si uno es diseñador gráfico, hasta en eso podría usar. Por eso todo lo que es imagen se podría basar en lo que es el estudio de la composición, y solamente si uno estudia los clásicos. Porque si uno aprende a dibujar, aprende a desdibujar. No aprendes a desdibujar primero. Licenciado, la última pregunta que le hago es ¿cómo influiría la educación que tengan los jóvenes, los universitarios, en fotografía, en pintura, para la cultura de un país? Mira, es súper importante y muy linda la pregunta, porque cuando uno, yo daba clases a niños, por ejemplo, y clases de pintura, por ejemplo. La sensibilidad del ser humano es increíblemente distante a cuando aquel que no usa el arte como fuente de vida. O sea, se vuelven más sensibles, están mucho más arraigados al amor al prójimo, por ejemplo, al amor a la naturaleza, ¿no? O sea, espiritualmente es increíble cuando uno agarra la fotografía o cualquier tipo de imagen o cualquier tipo de arte incluyendo, ¿no? Niños que estudian música, tú te vas a dar de cuenta en gente que es músicos, literatos, pintores, fotógrafos, la sensibilidad de su espíritu es totalmente distinto a otras profesiones, sin menospreciar a las otras profesiones. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Ramiro. Ha sido un gusto poderlo tener en la UMSA en movimiento. En futuras oportunidades contamos con su presencia y nuevamente le doy las gracias. Teníamos en estudio al licenciado Ramiro Escobar en la UMSA en movimiento, pero tenemos